¿Qué hay oculto bajo San Luis Potosí? El estado de San Luis Potosí es hogar de 2.8 millones de personas. Es hogar del pueblo mágico Real de 14, hogar del sótano de las Huahua, un abismo subterráneo de 478 metros, donde todos los días salen de ahí miles de aves a buscar comida y regresan horas más tarde. Es hogar del jardín surrealista de Edward James, la cascada de Tambul y muchas atracciones más. Minerales millonarios, fósiles ancestrales y túneles hispánicos. Estas son las tres cosas que oculta el suelo de San Luis Potosí. Los minerales ya no son tan secretos porque desde hace siglos se ha explotado oro y plata en la región, así como piedras y minerales no metálicos. Lo que sí es algo secreto es la presencia de minerales estratégicos, como el litio, del que se sospecha su existencia, pero no se ha confirmado todavía la cantidad. No obstante, para arqueólogos e historiadores, la verdadera riqueza oculta bajo San Luis Potosí son sus restos fósiles y vestigios de las culturas prehispánicas que yacen enterrados a lo largo de todo el estado. Cerca de la capital existe una ciudad que esconde una de las obras maestras de Mesoamérica antes de la conquista, el adolescente huasteco, que aún falta por desenterrar tesoros. Los túneles son otra historia, supuestamente construidos por los misioneros españoles, que llegaron detrás de los mineros. Todas las leyendas hablan de una red enterrada de pasadizos destinadas a múltiples tareas. Una de ellas sería proteger la riqueza de la ciudad, acuñada en monedas de plata de las minas y escondida de la vista de todos, que usaría a las iglesias como centros de distribución y almacenamiento. Hay quienes creen que los túneles también fueron utilizados para que la iglesia escondiera sus secretos inconfesables bajo tierra. Por último, como San Luis Potosí es una ciudad heroica, los túneles han sido usados militarmente en todas las guerras y revoluciones mexicanas. La iglesia niega que existan los túneles y prefiere hablar de acueductos y criptas, pero nosotros vamos a mostrarte la verdad en este video. ¿80 kilómetros de túneles? Esa es la extensión que se cree tendría el túnel más largo debajo de San Luis Potosí. Pero antes, veamos la historia de toda la red. Contrario a lo que se cree, el origen de esa infraestructura sería prehispánico, un tiempo en el que diversos grupos indígenas los habrían excavado para usarlos militarmente en medio de las guerras locales. A esas trazas originales se habrían unido los túneles de los clérigos españoles, que llegaron con el auge minero siglos después. La versión más increíble es la que sostiene que los túneles fueron excavados naturalmente por el agua subterránea de San Luis Potosí, a la manera de grutas, que solo después fueron aprovechadas por indígenas y españoles. Ahora bien, en cuanto al túnel de 80 kilómetros de largo, este iría desde el Museo del Virreinato, en el centro, hasta la Iglesia del Carmen, construida en la que fue la Hacienda Pozo del Carmen. No obstante, lo más sorprendente no es su extensión, sino que una corriente de agua que discurre a un costado de la iglesia caería dentro del túnel y permitiría recorrerlo navegando por varios kilómetros bajo tierra. Quienes aseguran la existencia de este túnel afirman que en él se han encontrado tesoros escondidos por la iglesia. Y ya no son solo leyendas. En 1894, mientras se construía el Teatro de la Paz, se descubrieron dos túneles, uno que atravesaba Alameda hacia el este y otro al norte hacia el templo de Saucito. Entretanto, los historiadores dicen que es mentira, que no hay pruebas. Restos del lobo terrible. Una sola mordida de un lobo terrible podría matar a una persona, pero eso es algo que ya no preocupa al ser humano, porque el animal está extinto desde hace miles de años. Excelentes especímenes del lobo terrible se han hallado en el rancho La Amapola, en la cueva La Presita y en la mina de San Antonio, pero restos de la especie se han encontrado por todo San Luis de Potosí. Hablamos de un mamífero muy letal, que ni su pariente vivo más cercano, el lobo gris, tiene esa capacidad feroz de matar casi instantáneamente. El lobo terrible pesaba unos 80 kilos y cazaba en grandes grupos para alejar a otros animales de su nicho. Pero el lobo terrible es solo uno de los muchos fósiles que se encuentran debajo de San Luis Potosí. Hay fósiles en 80% del territorio potosino. El trabajo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha logrado mapear restos fósiles enterrados en el 80% del territorio del estado. Los restos pertenecen a diferentes edades y algunas de las localidades en las que son más abundantes incluyen Charcas, Media Luna y Salinas de Hidalgo. En un esfuerzo mancomunado, los paleontólogos usan cantereros del lugar para conservar los restos y extraerlos.
Esta investigación de mastofauna incluye diversos proyectos. El más reciente es el de rescate de fósiles en Agua Nueva, en Xilitla, un trabajo que ha permitido la recuperación de amonites, los ancestros del pulpo actual. Otras fases de la investigación se centran en desenterrar animales de hace entre 70 y 65 millones de años, el período Cretácico, en la Formación Cárdenas, uno de los lugares que alberga más fósiles en el estado. Más adelante veremos más animales fósiles ocultos debajo de San Luis Potosí, pero ahora vamos a darle un vistazo a su geología. ¿Cómo es la geología de San Luis Potosí? Mucho de la orografía del estado de San Luis Potosí está determinada por la formación de la Sierra Madre Oriental. El movimiento de las placas ha plegado la tierra. Esto ha causado que en la región se encuentre una serie de rocas que incluyen a la lutita, como la más antigua y que está mezclada con arenisca, y el basalto, de formación más reciente. En la Sierra de 14, que exploraremos más adelante, es donde están las rocas más antiguas del estado, con filitas, la misma lutita, mezclada con arenisca, pero también con caliza, formadas todas entre el Triásico y el Jurásico. Sin embargo, es la caliza el material más abundante en el estado, una piedra que se formó durante el Cretácico inferior y que proviene mayormente del mar. Todas estas rocas y el material sedimentario se distribuyen en los accidentes del estado, desde los valles hasta las lomas. Algunos tienen origen volcánico. Y vaya que esos minerales no metálicos hacen rico a San Luis Potosí, que en México lidera en producción de arcillas, bentonita y yeso. Bajo el suelo hay florita, cadmio, cobre, zinc, oro, plata y plomo. Junto con los minerales no metálicos, San Luis Potosí es todavía más rico en minerales metálicos, tanto que el estado es el séptimo por actividad minera de toda la Unión Mexicana. En total, la minería hace el 1.9% del PIB estatal y ocupa el 5% de su industria. La producción de metales del estado está valorada en más de $8 millones y es líder en fluorita, cadmio, cobre y plata, aunque no produce este último metal como durante el apogeo colonial. En oro y plomo, San Luis Potosí también está entre los 10 primeros productores del país. Pero el verdadero dinero vendrá si se confirma la presencia significativa de los minerales de la economía del mañana: litio, potasio y zeolitas. Si hoy la industria minera potosina da empleo a más de 13,000 personas, las futuras minas de litio aumentarán bastante esos puestos de trabajo. En esa realidad ya están pensando las principales mineras asentadas en el estado, con San Javier, que opera en Cerro de San Pedro, o Industrial Minera México, que lo hace en Charcas. Restos del caballo mexicano. Dejemos los minerales de lado y enfoquemos de nuevo la lente en los fósiles debajo del estado de San Luis Potosí. El primero es el caballo mexicano, que es el ancestro del caballo actual. El fósil pesaba 400 kilogramos y medía 1,5 metros de alto. Los hallazgos de este animal ocurrieron en el noroeste del estado, en el rancho La Amapola y en la Laguna de las Cruces, entre otras locaciones. Este descubrimiento demuestra que el caballo llegó a América mucho antes que los españoles. Sin embargo, este caballo fósil no es tan curioso, comparado con el siguiente hallazgo bajo el suelo potosino de otro animal de su misma especie. Caballo tipo pony. San Luis Potosí tiene la que tal vez sea la combinación de fósiles más improbable del mundo. El fósil de perro más antiguo del hemisferio, el primer mamut bebé de México, y un caballo tipo pony de la era del hielo. El lugar del hallazgo de este último fue el rancho Carabanchel, en el altiplano potosino, hace unos 4 años, justo donde hace milenios existió un manantial en el que abrevaban los animales. El caballo tipo pony pesaba entre 18 y 20 kilos y pudo haberse extinguido en el año 7000 a.C., cuando la caza y el calentamiento acabaron con ellos. Por su parte, el fósil de mamut bebé tenía solo 12 meses, cuando su peso lo atrapó en un banco de lodo en el que se ahogó. Junto a ellos, el perro más antiguo de todo el hemisferio era un animal peludo de unos 20 kilos, muy parecido a un lobo y que pudo haber vivido hace 13,000 años. Restos de mamut. En esta región de San Luis de Potosí abundaron los mamuts. Un emplazamiento arqueológico importante se encuentra en el rancho Carabanchel, aunque esta especie habitó todo el estado. Esto es lo que explica que se hayan hallado restos fósiles de estos parientes del elefante en casi los 4 puntos cardinales, desde el rancho La Amapola hasta la Laguna de las Cruces, pasando por el ejido de Santa Teresa. Y los restos no solo tienen que ver con bebés, también se han encontrado magníficos ejemplares de adultos de 4 metros de alto, con sus 2 enormes colmillos intactos. Restos de pleistosaurio. En Real de 14, los científicos descubrieron a uno de los animales más temibles de la prehistoria, un pleistosaurio, el animal acuático más grande de su tiempo. Incluso,
Los ejemplares más pequeños de pleistosaurio medían 2 metros. Este animal era tan monstruoso que se han conseguido amonites y belemites en los estómagos de los fósiles desenterrados. Sin embargo, no eran los reyes del mar. Hallazgos han encontrado mordidas de tiburón en la aleta de un pleistosaurio. Una cosa que lo hacía único era su configuración de 4 aletas, que no tiene ningún animal moderno, por lo que los científicos no están seguros sobre cómo nadaba. Todavía no sabemos cuán grande es el que encontraron en Real de 14, porque los paleontólogos locales aún tratan de extraer los restos de donde yacen. Restos de Asthenocormus. De todos los animales fósiles de nuestra lista, solo el pleistosaurio es más grande que este pez gigante, el Asthenocormus, un animal parecido al tiburón ballena, que filtraba el plancton a través de su boca. Esta forma de alimentarse hace que se le conozca como pez filtrador. Su hallazgo en 2002, en Charcas, demuestra que, al menos, todo el oeste de San Luis Potosí estuvo bajo las aguas hace millones de años. Hace unos 160 y 140 millones de años, para ser exactos. El espécimen encontrado está en buen estado y mide unos 3 metros de largo. Su estudio es parte de un proyecto de paleontólogos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que tienen entre sus manos un hallazgo único en el mundo. Lo especial de este fósil está determinado porque se logró recuperar hasta el 80% del esqueleto, algo que solo se tiene en 3 ejemplares hallados en Alemania, Chile y España. Otra cualidad que hace especial este fósil es que su esqueleto está hecho de cartílago, un componente que no se fosiliza bien y que, sin embargo, esta vez se conservó. Los paleontólogos de la universidad tienen un mérito especial, porque la limpieza del ejemplar ha sido catalogada, unánimemente, como una de las mejores en su tipo a nivel mundial. ¿Qué fue la cultura huasteca? Bajo el suelo hay restos arqueológicos de ella. La cultura huasteca se asentó sobre la región del mismo nombre, y que hoy corresponde a los estados mexicanos de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Tamaulipas, y en mucha menor medida Querétaro y Puebla. Huasteco es un nombre náhuatl que tiene 2 significados, caracol pequeño y guaje, que alude a una leguminosa de la zona. Antes de la llegada de los españoles, los huastecos compartían territorio con otomíes, totonacos y chichimecas, entre otros muchos grupos, en un momento en el que la región se llamaba Xiucuac, o serpiente de turquesas. Cuando los mexicas invadieron la región, asimilaron a los huastecos, lo que convirtió al náhuatl en el idioma de la huasteca. Mientras las tribus peleaban y mataban en la superficie, el subsuelo se iba llenando con los vestigios de la cultura huasteca para que nosotros los desenterráramos. Parte de lo que quedó enterrado fueron esqueletos de sus miembros, que atestiguan la práctica de la deformación craneana, algo que hacía a los huastecos distintos de otras tribus mesoamericanas. Estos restos humanos también permiten saber que los huastecos se pintaban el pelo y se tatuaban. Otro rasgo de su adorno personal eran los brazaletes y plumas. Sin embargo, es la alfarería enterrada la que nos da la mejor pista del centro de la cultura y economía huasteca, la arcilla cocida. Sitio arqueológico Tamtoc. Todos los vestigios prehispánicos de la cultura huasteca encuentran su mejor expresión en Tamtoc. Esta es la capital huasteca, con una extensión de 210 hectáreas y un apogeo hacia el año 600 después de Cristo, según los hallazgos más recientes. Tamtoc tiene 2 características que no se han sabido explicar. La alta presencia fémica en la ciudad. Más del 90% de los entierros descubiertos son de mujeres. Su misterioso abandono hacia el siglo XVI, antes de la llegada de los españoles. Se sabe que Tamtoc, como el resto de los asentamientos huastecos, era tributaria de los mexicas y que de ahí salían tejidos y vasijas hacia Tenochtitlán. Como se ubica dentro de la cuenca del río Pánuco, se ha difundido que el abandono de la ciudad nada tuvo que ver con la sequía, pero tampoco con las inundaciones, porque las excavaciones muestran casas y huertos construidos en las laderas y plataformas artificiales levantadas en lo alto. ¿Por qué los huastecos abandonaron Tamtoc? Probablemente nunca lo sepamos. Lo que sí sabemos es que la élite ocupó las plataformas que sostenían los edificios del centro ceremonial de la ciudad. En su punto de apogeo, se cree que 10,000 personas vivían en Tamtoc, una ciudad que empezó a explorarse hace casi un siglo y que fue abierta al público en 2006. La habitaban otomíes y chichimecas. Antes de los españoles, la porción huasteca de la región que hoy ocupa San Luis Potosí formaba parte de lo que se conoce como las áreas culturales de Mesoamérica y Aridoamérica. Esta condición hace que estuviese habitada en el norte, centro y oeste por otomíes y chichimecas, mientras que al este y sureste se asentaron los huastecos, que ya conocemos, los Xi, Pame y los Nahuas. Otomí y chichimecas eran mayormente nómadas. Los primeros estaban dispersos por todo el centro de lo que hoy es México,
Su nombre proviene del náhuatl y significa quien camina con flechas. Por su parte, los chichimecas eran un conjunto de tribus al norte del Imperio Mexica. Su condición nómada es delatada por su denominación en náhuatl. Chichimeca significa perro que estuvo atado y ahora es libre. Los chichimecas están entre los combatientes más fieros de la presencia española en lo que sería México, y algunas de las tribus que se incluyen bajo esa denominación son los comanches y los apaches. El que fuesen nómadas se explica por el área geográfica que ocupaban, una zona dura y seca que hacía difícil la agricultura. Fieros guerreros como eran, los chichimecas fueron hábiles negociadores para entablar treguas con sus enemigos y conseguir cazar en su territorio bisontes, su principal fuente de carne. En 1592 se encontró oro y plata en la región huasteca. El origen del San Luis Potosí moderno es minero. Los pobladores que luego lo fundarían eran mineros atraídos por el oro y la plata. El nombre lo explica San Luis Rey, por el rey Luis IX de Francia, y Potosí porque se esperaba que estas minas superasen al Potosí de la actual Bolivia, algo que nunca sucedió. El descubrimiento de oro y plata en 1592 atrajo a los mineros y estos atrajeron a su vez a franciscanos, jesuitas y agustinos, que comenzaron a levantar los templos que marcan la ciudad y el estado. Este 1592 es importante, tanto que es, al mismo tiempo, el año de fundación del pueblo, que luego se transformaría en ciudad. El primer alcalde fue Juan de Oñate, uno de los adelantados de la conquista del reino de Nuevo México. Por su importancia minera durante la colonia, San Luis Potosí llegó a ser la intendencia más grande de Nueva España, que se extendía hasta Texas y Coahuila. Agua bajo el suelo, hidrología subterránea. En la introducción no mencionamos al que tal vez es el recurso subterráneo más valioso de San Luis Potosí, el agua. Toda la agua azteca potosina está cruzada por ríos y cascadas, muchos de los cuales nacen en la Sierra Madre Oriental. Pero estas condiciones en la montaña no son uniformes en todo el estado. Hay vastas extensiones desérticas, en las que solo se sobrevive por el agua bajo tierra. La formación de acuíferos depende de la topografía, la misma que divide al estado en tres zonas: Mesa del Centro, Sierra Madre Oriental y llanura costera del Golfo Norte. De todos los acuíferos de la zona central, los más importantes son los que están ubicados debajo de la ciudad de San Luis Potosí, aunque también existen debajo de Villa de Reyes o Villa Hidalgo, por nombrar unas pocas localidades. Por su propia naturaleza, los acuíferos de la Sierra Madre Oriental y la llanura costera del Golfo Norte son muy parecidos. Ellos unen lo que es la Sierra Álvarez con la región huasteca, en la misma configuración hidrológica. ¿Qué finalidad tenían los túneles bajo San Luis Potosí? ¿Quién los construyó? ¿Dónde se encuentran? Las leyendas sobre estos túneles se enfrentan a historiadores y potosinos en una batalla amarga. Los primeros los desmienten, mientras los segundos dicen haberlos visto. Las historias hablan de una red de túneles que unirían la mayoría de los sitios históricos de la ciudad. Hay quien cuenta que las ramificaciones de la red secreta llegan hasta la Soledad y la Cañada del Lobo. El por qué se construyó esta infraestructura oculta tiene que ver con la codicia. Se cree que la finalidad de los túneles era transportar riquezas sin que nadie lo viera. Resulta que la moneda se acuñaba bajo tierra y era más seguro moverla así y distribuirla desde los sitios sagrados custodiados. Con el tiempo, el uso de los túneles cambió y fueron usados como tumbas de personas cuya memoria los poderosos querían borrar. Estas tumbas secretas habrían dado lugar a las criptas en las que terminaron convirtiéndose. Túneles que conectan los templos. Ya sabemos el por qué se construyeron los túneles, pero no dónde. Se cree que los túneles de San Luis Potosí se unen en los templos cristianos de la superficie. Después de siglos, la iglesia sigue negándolo, pero ya hay voces dentro de la ciencia que afirman lo contrario. Se habla específicamente de las casas sobre la calzada de Guadalupe y la calle Ignacio de Zaragoza, todas cercanas a iglesias del centro histórico y que contendrían pasadizos a la red subterránea. Un lugar que todos afirman que es parte de la red es el Templo del Carmen. Claro, los académicos que empiezan a decir que los túneles sí existen hablan de construcciones destinadas a distribuir agua y no de los otros fines a los que aluden las leyendas. Ellos hablan de los mineros provenientes del Cerro de San Pedro, que se establecieron en el Valle del Tangamanga por sus recursos hídricos. Otros explican que la relación entre la red de túneles y el agua es delatada por el mismo trazado de las conexiones subterráneas, que se fueron expandiendo a medida que era necesario llevar el agua más lejos. Entonces, para algunos los túneles existen, pero solo servían para transportar agua, no personas, y mucho menos con sacos de monedas de plata. Sin embargo, para la iglesia, las leyendas confunden las criptas, urnas y nichos que sí reconocen, con unos túneles que en realidad no existen. Estos voceros han reconocido que al menos los templos San Agustín, San Francisco y San José tienen bóvedas y sótanos.
El diario El Sol de San Luis cuenta una historia muy diferente. El santuario de San José contiene túneles debajo del altar, que son suficientes para que pasen carretas pequeñas, lo que viene a confirmar la leyenda de que eran usados para ocultar tesoros de la iglesia. Los templos, que cuentan con bóvedas y sótanos, fueron utilizados para esconder armas durante la Revolución. El otro uso de los túneles debajo de San Luis Potosí fue el militar. Sí, durante la Revolución Mexicana, los guerrilleros potosinos se escondían, junto a sus pertrechos, en los túneles bajo la ciudad. De nuevo, la iglesia acepta esta realidad histórica, pero la modifica explicando que los guerrilleros no se escondían en túneles, que no existen, sino en los nichos y criptas de su versión oficial. Para sostenerla, los portavoces de la iglesia invocan la dureza del suelo potosino, que hace muy caro y difícil cavar en él, y más con la tecnología de hace siglos. Sin embargo, hay una prueba definitiva sobre la existencia de los túneles. Veamos. Túnel que se localiza en la calle de Galeana, en el Hotel Palacio de San Agustín. El hecho que silencia a quienes niegan la existencia de los túneles es un pasadizo que se ha convertido en toda una atracción turística, el túnel neoclásico de la calle Galeana. Este túnel está en el Hotel Palacio de San Agustín y lo conecta con una finca. No hay otro de su tipo en América Latina y pueden hacerse reuniones en su sección conocida como Cava. Túnel Ogarrio de Real de 14. El túnel Ogarrio te transporta directamente a uno de los pueblos mágicos de San Luis Potosí, Real de 14. La construcción, de más de 2.000 metros de largo, comenzó en 1897 y terminó en 1901. Su nombre se debe a Ogarrio, el pueblo español donde nació Vicente Irizar, la mente detrás del túnel. Una de las cosas más asombrosas del túnel es que alberga en su interior una capilla, la de la Virgen Dolorosa, que era la patrona de los mineros de Real. No hay otra vía de acceso a la zona de Real de 14, por eso los anuncios de cierre preocupan a los vecinos del antiguo pueblo minero, que aún esperan por la construcción de la vía alterna. La estructura puede ser recorrida de dos formas, en coche o a pie. En el primer caso, hay que estar atento a la señal de entrada y salida, porque solo hay espacio para un auto por vez. En cambio, a pie es una opción ideal los fines de semana, cuando el túnel permanece cerrado al tránsito vehicular, pues caben varias personas que estarían repitiendo el trayecto de los mineros de Real hace más de un siglo. Real de 14 fue una de las minas de plata más ricas de la Nueva España, fundada en 1778. El nombre completo del pueblo al que conduce este túnel es Real de Minas de Nuestra Señora de la Limpia Concepción de Guadalupe de los Álamos de 14, uno de esos nombres larguísimos que usaban los conquistadores. La fundación, en 1778, coincide con el hallazgo de las vetas más ricas de plata, pero mucho antes, en 1772, ya era un real, que es como la metrópoli denominaba a los pueblos mineros. Este recurso desató una fiebre de la plata que atrajo desamparados de todas clases, reconvertidos en mineros de la noche a la mañana, para encontrar su suerte en un lugar en el que no había nada, ni carretas, ni agua, ni calles. Pronto, algunas de esas terribles condiciones cambiarían porque Real de 14 fue una mina tan rica que, en 1803, era la segunda mina mundial en producción de plata. Real de 14 es un pueblo fantasma actualmente. La veta de Real de 14 nunca se agotó, se inundó. Sí, como lo oyes, en algún momento una perforación se topó con un acuífero y la mina se inundó. Al principio se intentó continuar con la minería, usando bombas de achique, pero fue inútil y la mina se cerró para convertirla en un museo. Existían minas alternas cerca de Real de 14, sin embargo, sus vetas sí se agotaron y cuando cerraron, toda la región se convirtió en una zona muerta. Real de 14 pasó a ser un pueblo fantasma. Hoy el pueblo se ha reconvertido en una atracción turística que atrae a miles de visitantes que quieren conocer las inmediaciones, que eran lugares sagrados para los huicholes, o la primera casa de la moneda mexicana. Otros vienen por las vías del tren que mandó construir Porfirio Díaz para llevar el oro hasta el puerto, que lo embarcaría a España. Pero tal vez la principal atracción hoy es la iglesia de San Francisco de Asís, que lo visitan para pedirle al santo o revivir la historia minera de hace siglos. Vestigios del siglo XIX. La historia de San Luis Potosí se extiende al siglo XIX, un periodo del que el Instituto Nacional de Arqueología e Historia Local prácticamente acaba de confirmar hallazgos. Todo empezó con una remodelación de la calzada Guadalupe, en la que justo debajo del adoquín se descubrieron empedrados de los siglos XVII y XIX. A finales del año pasado, la ciudad comenzó una remodelación de sus calles, que además incluyó a la calle Colón, debajo de la cual también hay empedrado decimonónico, a poca distancia de la superficie. El empedrado más reciente emplea cantos rodados medianos y rocas de cantera labradas en parte, con diseño de rombo.
Es probable que este empedrado date de la segunda mitad del siglo XIX. Uno de los datos que permiten afirmarlo son los surcos sobre el trazado que delatan el paso de carretas, caballos y los primeros autos de la ciudad. Ahora dejaremos atrás a la ciudad de San Luis Potosí para descubrir el último secreto que el Estado oculta bajo su superficie. ¿Qué hay bajo la media luna? Cuando te contamos sobre el agua subterránea en San Luis Potosí, nos guardamos su mejor secreto para el final, el manantial, la media luna. Formado desde el interior de la Tierra, gracias a que brotan las aguas de lluvia que caen sobre la Sierra Madre Oriental, la media luna es un milagro natural. Entre 10 y 15 años después de llover, el agua sale a la superficie a través de 6 borbotones. Pero esta no es la única sorpresa que nos aguarda bajo media luna. En el fondo del manantial hay animales como patos buzo, tortugas, aunque lo más hermoso es su jardín de nenúfares, que florecen en la superficie. Lo otro que podemos encontrar en el fondo de media luna son vestigios de culturas prehispánicas, como vasijas, flechas y restos humanos, que se creen pertenecieron a los totonacas y teotihuacanos. Además, media luna es otro de los lugares donde también hay enterrados restos fósiles de mamut, que todavía se están estudiando. Eso sí, no veremos los vestigios y fósiles en el fondo del manantial, de donde fueron extraídos para ser exhibidos en el cercano Museo del Sitio de Río Verde. Los potosinos son afortunados como pocos mexicanos. Pueden elegir qué faceta de su riqueza subterránea explotar, minerales, cultura o agua, o pueden aprovecharlas todas a la vez. De lo que hagan dependerá el futuro de la ciudad más valiente de México. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también descubran qué hay oculto bajo San Luis Potosí. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.